Y, perdón, y vamos a ver entonces el tema de esta semana, que es el apalancamiento. Este es un tema eh, muy interesante porque nos ayuda a nosotros a poder ver cómo utilizamos nuestros recursos y cuáles son las fuentes de financiamiento y poder con ello nosotros de una u otra manera buscar las herramientas para que toda nuestra actividad operativa tenga un efecto positivo, no negativo, un efecto positivo para poder ser una institución solvente, una institución que mantenga buena liquidez. Entonces, en este tema de apalancamiento, para poder nosotros hacer un análisis financiero, recordemos siempre que existen estos dos métodos, ¿verdad? El análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Y esto lo vimos en el módulo 1 porque dijimos que el análisis cualitativo es más subjetivo, no es medible y algunos factores, digamos, que intervienen en este análisis, el mercado, la competencia, la fuerza laboral y el FODA. Entonces, son muy subjetivos porque es la perspectiva, digamos, del cliente muchas veces o de la evaluación que nosotros hacemos, ¿verdad? De algunos especialistas o nuestra propia evaluación con el FODA, ¿verdad? Entonces, podemos calificarnos bien como nos puede ir una mala calificación. Sin embargo, también dentro del análisis cuantitativo, que es más objetivo, es medible y el análisis va enfocado al aspecto financiero. Sin embargo, no lo es todo, ¿verdad? Recordemos que siempre es necesario tener el análisis mixto, que es perdón, de la combinación de estos, ¿verdad? Esto sería el análisis mixto. Entonces, ¿por qué me va a ayudar? Porque fíjense que de esta manera yo puedo ver estos dos puntos y poder, pues, tomar una decisión financiera más cercana, ¿verdad? Por supuesto que siempre todas las decisiones que tomemos van a tener un nivel de riesgo alto, bajo, medio. Pero ya habíamos visto nosotros que a través del análisis vertical y el análisis horizontal y aplicando en estos análisis algunas razones financieras, nos podíamos nosotros identificar cómo manteníamos esa estabilidad económica. Sin embargo, también está el análisis del apalancamiento. Entonces, ¿qué es el análisis de apalancamiento? Este análisis significa apoyarse en algo para lograr que un pequeño esfuerzo en una dirección se conduzca a un crecimiento, más que proporcional en los resultados. O sea que aquí depende de cuánto esfuerzo yo haga para poder tener un resultado positivo. Entonces, en esta gráfica nosotros vemos que el apalancamiento, ¿verdad? En el ámbito financiero o empresarial, ¿verdad? Es una estrategia que se utiliza para incrementar las utilidades de tal forma que se superen las utilidades que se obtienen por el capital propio, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos un recurso, ¿verdad? Y recordemos que ese recurso nosotros lo utilizamos por medio de capital que puede ser propio como una fuente de financiamiento también externo. Entonces, aquí están, por ejemplo, mis costos, ¿verdad? Estos costos pueden ser fijos o variables, ¿cierto? Y nosotros dijimos que podemos de una u otra manera modificar estos costos, ¿verdad? Hay algunos costos que sí podemos nosotros alterarlos o incluso negociarlos, pero hay otros que pues se permanecen en el tiempo, ¿verdad? Y entonces ahí no podemos nosotros, digamos, cambiarlo, tal vez algunas veces negociarlo, pero es muy difícil. En cambio, en el variable va a depender mucho de cuánto yo venda. Entonces, el apalancamiento va a ser ese esfuerzo que yo haga. Si yo invierto más capital inyectado a estos costos, mis ventas puede ser que suban y este apalancamiento baje. Pero si mis ventas, yo no invierto en mis ventas, Con esa mierda. Ahí fue donde me puso toda loca. estoy escuchando conversaciones. Chicos, si no van a ingresar a la clase para poner atención, pueden retirarse. Yo la clase la voy a dejar grabada, no se preocupe. Entonces, acá ustedes se pueden dar cuenta que aparece, ¿verdad? Esa combinación. Si yo aumento mis ventas, ¿sí? Puede ser entonces que va a subir este apalancamiento, ¿verdad? Ese esfuerzo que yo le voy a dar, digamos, para subir mis ventas y entonces va a haber una baja acá, ¿verdad? Donde yo ponga más esfuerzo. Entonces, si yo subo estas ventas, van a bajar, ¿verdad? Y voy a poder nivelarme con respecto a mis costos. Y ahí puedo mantener, como lo hemos visto, el punto de equilibrio, ¿verdad? Pero
La situación es cómo hago para que todo lo que yo inyecte, imagínense, yo voy a inyectar 50,000 en producción. Estoy diciendo, ¿verdad? Todavía muy bajo, pero 50,000 voy a invertir yo en estas ventas. Ahora, que estos 50,000 a mí me produzcan, ¿verdad? Un incremento del 100%, ¿verdad? Que yo invertí 50,000 solo en costos variables, ¿verdad? Y en mis costos fijos, y yo le gane el 100% a esto, quiere decir que el resultado va a ser 100,000. Ahora, eso significa que todo mi producto yo lo fabrico, yo lo coloco, lo vendo, ¿verdad? Ahora, el asunto es, ¿será tan cierto que esto yo que invierta se vaya a vender todo y le gane el doble? Tiene que ser un producto de muy buena calidad, un buen precio, ¿verdad? Un buen mercadeo para que esto realmente resulte. Entonces yo tendría que invertir también en un tipo de asesoría, ¿verdad? Por ejemplo, en ventas, una asesoría legal, una asesoría financiera, ¿verdad? Entonces, pero esto si yo lo invierto, me implica que mis costos fijos van a aumentar también. Entonces, si esto sube, también esto puede bajar. Entonces, ahí es donde se conoce el apalancamiento. ¿Sí? Porque yo puedo modificar mis costos y mis costos variables. ¿Sí se recuerdan cuál era la diferencia entre costos fijos y costos variables? ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, qué son costos fijos? Son los costos que sin... Ay, perdón. No tengo. ¿Mm? Son los costos que se venda, se fabrique o no, se van a pagar. Por ejemplo, los salarios administrativos. La luz. La luz. Excelente, muy bien, excelente respuesta. Ahora, ¿qué serían los costos variables? Materia prima. La materia prima, muy bien, excelente. Todos mis costos para fabricar o vender mi producto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjense, cuando yo quiero aumentar mis costos variables, quiere decir que estoy produciendo más mercadería. Pero esto me implica que entonces van a subir mis ventas, ¿cierto? Bueno, entonces este apalancamiento puede ser que yo elimine. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy invirtiendo 50,000, voy a poner sobre el 50, ¿verdad? Y vengo yo y es un buen precio, invierto bastante capital, porque para eso estos 50,000 tuvo que haber venido de una fuente de financiamiento, ¿verdad? Puede ser un financiamiento interno, que sería a través de la aportación de los accionistas, ¿verdad? O podría ser externo a través de préstamos o mercadería del crédito. Entonces, si yo estoy haciendo un ingreso, ¿verdad?, de fuente de financiamiento a través de ingresos internos, eso implica que yo también le tengo que pagar dividendo a mis socios, ¿verdad? Y si es externo, tengo que pagarle intereses al banco. O sea, de una u otra manera, hay un gasto que está aquí. Tiene que estar dentro de los costos fijos, porque esas son cuotas fijas, ¿verdad? Yo sé que tengo que pagar mis dividendos fijos, tengo que pagar mis intereses mes a mes. Bueno, entonces, esto se da, produzca o no, yo tengo que seguir pagando los intereses, ¿verdad? Entonces, imagínense, yo presté 50,000, ¿verdad? Hice un préstamo de fuente externa, o cualquiera de estas dos fuentes que sea, ¿verdad? De los 50,000, ¿verdad? Yo puedo invertir y colocar mi mercadería, ¿verdad? Bueno, digamos que la mercadería yo la vendí y le gané el doble, el 100%, ¿verdad? Bueno, yo le voy a ganar el doble, ¿verdad? Bueno, entonces, si yo le voy a ganar más a esto, ¿verdad? Y yo tengo aumento, quiere decir que esos 50,000 que yo dupliqué, me va a servir para pagar todo esto y todavía me queda para más inversión. Pero imagínense si yo invertí 50,000, pero solo gano, digamos, un 40%, ya le perdí 10%, ¿verdad? Sí. O si yo lo invertí y gané el 80%, entonces puede ser que aquí, ¿verdad? Solo estoy ganando el 30 y ese 30 tiene que salir para pagar esto. O sea, mi ganancia no es abundante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a continuar aquí. El apalancamiento, tenemos el mayor y el menor.
A mayor apalancamiento, mayor rendimiento, por supuesto, ¿verdad? Yo duplico, pero hay mayor riesgo. ¿A qué se refiere? Que imagínense, yo estoy captando más capital de mis accionistas o voy a un banco y presto más dinero, eso me implica más riesgo. Sí, porque tengo que pagar más intereses o tengo que pagarle más dividendos a mis socios. Es más compromiso para mí, porque estoy recibiendo capital o inyectando capital a la empresa y eso implica que también tengo que reconocer, ¿verdad? A las personas que me están inyectando capital, dividendos o intereses. O en su caso, si compré la mercadería, el crédito, pagarle a tiempo a mis proveedores. Entonces, ese es alto riesgo. Y luego, si dice es menor apalancamiento, pues es menor riesgo, ¿verdad? Pero si es menor riesgo, también es menor rendimiento. ¿Estamos entendiendo este tipo de apalancamiento? La parte introductoria de qué es. ¿Estamos ahí, chicos? ¿Me están poniendo atención? ¿O ya se me fueron? Sí, sí. Sí, Sí, ¿Sí? licenciada. Ah, vale. Muy bien. Entonces, ya Estamos con vimos el nosotros. cafecito. ¿Qué manda? Aquí estamos con el cafecito. Ah, va, eso no importa. Está bien que estén con su cafecito, cenando ahí, pero poniendo mi atención, mis amores, no importa. Yo sé que vienen del trabajo y pues estamos cansados, a veces tenemos que llegar a ver a los hijos todavía, pero bueno, eso es parte de nuestra vida y crecimiento también, ¿verdad? Y que Dios nos permite tener la oportunidad de encontrar un hogar donde poder llegar y encontrar el calor de la familia, ¿verdad? Muy bien, excelente. Entonces, vamos a continuar. Ya vimos esos dos tipos de apalancamiento. Entonces, tenemos acá las clases de apalancamiento. Fíjense, pues tenemos el apalancamiento de estas dos clases, el operativo y el financiero. Entonces, ¿a qué se refiere el apalancamiento operativo? Que estamos invirtiendo en costos operativos fijos de la empresa. ¿Sí? O sea, para operar, para que la empresa opere, ¿verdad? Y produzca, yo estoy inyectando capital al elemento operativo. Cuando estoy hablando de costos financieros de la empresa, quiere decir que estoy inyectando a través de fuente de financiamiento. La combinación de estos dos, del apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero, esto me genera a mí otro nuevo apalancamiento. La combinación de estos me da este apalancamiento que se llama apalancamiento total o combinado. ¿Sí? Entonces ya tenemos que existen dos, el apalancamiento operativo, el apalancamiento financiero y el apalancamiento total combinado. Muy bien. Entonces, vamos a ver una breve definición de lo que es el apalancamiento operativo, financiero y total o combinado. El operativo dice que es la capacidad de emplear costos fijos de operación, vea, costos fijos de operación, para aumentar al máximo los efectos en el cambio de ¿qué? De las ventas, ¿verdad? Sobre utilidades antes de intereses e impuestos. O sea, que yo estoy procurando obtener un beneficio, ¿verdad? Económico, o sea, tener un buen rendimiento. Pero antes de que yo tenga que pagar intereses o pagar impuestos, porque se recuerdan ustedes que cuando hay ganancia del ejercicio, yo tengo que pagar impuesto, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que me está diciendo es que yo quiero tener una buena utilidad y esa utilidad que sea buena antes de que yo calcule el pago de intereses y pago de impuestos, que quede una buena utilidad. Pero este igual tiene un riesgo. El riesgo es que corre que no pueda cubrir los costos de operación, ¿verdad? Ese es el riesgo. ¿Verdad? Yo quiero colocar cierta cantidad de productos, pero no tengo capital para poder operar. Entonces tengo que buscar fuente de financiamiento para poder operar. Mientras que el apalancamiento financiero dice que es la capacidad de emplear cargos financieros fijos con el fin de aumentar al máximo los efectos en el cambio. Lo que quiero, o sea, yo aquí vea, lo que quiero es cambios en las utilidades, ¿verdad? Antes de intereses e impuestos. Sobre las utilidades del rendimiento por acción. Entonces, vea, aquí la diferencia es que en el apalancamiento operativo yo quiero mejorar mis ventas. Y aquí lo que quiero mejorar es mis utilidades. ¿Sí? Entonces, el apalancamiento financiero dice que el riesgo es la inseguridad de no estar en condiciones o capacidad de cubrir los costos por los intereses. O sea, que yo inyecte capital, imagínense, ¿verdad? Yo le pido por ejemplo, Alfonso Pérez, mire, me va a prestar capital de 100,000,
¿verdad? Y él me dice, bueno, está bien, yo le voy a dar el capital, hacemos un contrato, etcétera, ¿verdad? Todo el aspecto legal. Entonces me lo da. Obviamente él lo que necesita es que al final del tiempo, Alfonso me va a decir, mire, por lo menos mensualmente usted me va a pagar intereses, ¿verdad? O el tiempo que estipulemos, yo le tengo que pagar intereses. El riesgo es de que cuando llegue el término del tiempo, yo no le pueda pagar los intereses a Alfonso. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer una buena estrategia operativa de mercadeo y de colocación de mi producto, que cumpla todas las calidades y que sobre todo se venda en el mercado. Ahora vamos a ver el apalancamiento total o combinado. Se define como el uso potencial de los costos fijos como operativos. O sea que aquí es el combinado de estos dos, ¿verdad, chicos? ¿Sí? El riesgo es que no haya, dice, el riesgo es que haya una caída en los precios. Aquí el asunto es que no solo yo tengo que manejar, aumentar mi operatividad en ventas, aquí maximizar mis recursos para generar utilidad y cubrir mis obligaciones. Entonces, aquí es que a pesar de que yo haga el mejoramiento aquí en lo operativo y pagar mis obligaciones, es que exista algún factor externo, porque aquí lo que estamos viendo que es un riesgo externo, ya no es interno, lo que es externo, porque aquí como que es un riesgo que yo todavía puedo manipular, pero aquí hay fuentes, ¿verdad? Imagínense cuántas empresas con esta situación que estamos viviendo nos resulte que caen los precios, que cierra el mercado, que, o sea, muchas empresas se vieron afectadas y de hecho por eso es que han cerrado y han quebrado. ¿Por qué? Porque no contamos con esos recursos para poder, ¿verdad? Tal vez teníamos muy buenas proyecciones en nuestras ventas, muy buenas proyecciones en nuestras obligaciones, ¿verdad? Del lado del pasivo, pero un factor externo, puede ser un cambio natural, puede ser cualquier factor que nosotros no podamos, ¿verdad? Manipular. Entonces, esto hace que nuestro apalancamiento, ¿verdad? Se vea de manera negativa. ¿Vamos entendiendo ahí, chicos? ¿Alguna duda? Todo claro, Oli. Ok. Vamos a pasar entonces ahora con las diferencias. Vea entonces acá las diferencias del apalancamiento operativo, ¿verdad? Estamos el operativo con las ventas, los costos de venta, la utilidad, los gastos de operación y entonces ya me da la utilidad antes del impuesto, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo el apalancamiento operativo. Apalancamiento financiero. De mi utilidad, ¿verdad? Bruta. De mi utilidad bruta. Yo le resto los intereses, utilidad, eso me da utilidad antes del impuesto, le resto los impuestos menos dividendo, entonces ya me da la utilidad por acciones. ¿Verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, puedo pagar los dividendos, puedo pagar mis obligaciones, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? En la operatividad indica la relación que existe entre las ventas y las utilidades, ¿verdad? Antes de intereses y impuestos. Mientras que en el financiero examina la relación que existe entre las utilidades de una compañía antes de impuestos e intereses, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos con, ¿para qué me sirve a mí el apalancamiento operativo? Bueno, el apalancamiento operativo, pues logra en un negocio reducir los costos totales de producción una vez que se haya producido más de una determinada cantidad. Entonces, el apalancamiento dice que, pues, es decir, que en la medida en que el volumen de ventas de la empresa aumenta, cada nueva venta contribuye menos a los costos fijos y más a la rentabilidad. ¿Sí? Porque recuerde que los costos fijos nosotros los cubrimos, pero una vez cubrimos los costos fijos y subimos esto de la utilidad, ¿verdad? Nuestras ventas aumentan. Entonces, obviamente, vamos a tener más rentabilidad porque la rentabilidad implica que yo pago mis obligaciones a tiempo. ¿Sí? Entonces, cuanto más costos fijos se utilicen, mayor será el apalancamiento operativo. Un alto grado de apalancamiento operativo tiene mayor riesgo para la empresa, y eso ya lo vimos, ¿verdad? Porque obviamente es más utilidad, más inversión y obviamente también más responsabilidad para cubrir. Entonces, veamos el ejemplo del apalancamiento operativo. La fórmula está compuesta por AO, que es apalancamiento operativo, CF, que es el costo de costo fijo unitario, dividido PV, que es precio de venta unitario promedio,
precio de venta unitario promedio. Quiere decir que yo tengo que sumar la cantidad de precios de venta que tengo y sacar el promedio, ¿verdad? Entre la cantidad de precios unitarios que he tenido durante el año, ¿verdad? Por ejemplo. Y CU, que sería costo unitario promedio. O sea, cuánto me ha costado a mí producir en un mes. Por ejemplo, el mes de enero, febrero, marzo, abril, y sacar el promedio. Muy bien. Entonces, un ejemplo acá que tenemos, ¿verdad? Un ejemplo 1 dice que el costo fijo es de 45, el precio de venta unitario es de 75 y el costo unitario promedio es de 62.50. Muy bien. Entonces yo acá tengo, miren la aplicación de la fórmula. Entonces tengo 45 dividido 75 menos 62. Primero voy a hacer esto. Y entonces me da 12.50. Luego 45 dividido 12.50 me da 3.6. Entonces dice, cuanto más sea, ¿verdad? Alto, va a ser mucho más alto el riesgo. Entonces aquí subió más de 1. Entonces quiere decir que el riesgo de apalancamiento es alto. Ahora vamos con el ejemplo 2. Aquí lo que se dan cuenta que van a ser los mismos datos, solo que aquí el costo fijo cambió. Miren, yo bajé mis costos fijos a 12, el precio de venta promedio 75, el precio igual, lo mismo, miren, lo mismo. ¿Verdad? Lo único que cambiaron fueron los costos fijos, ¿verdad? Unitarios. Entonces ahora aplico la misma fórmula, ¿verdad? Hago primero esto, me da 12.50, luego 12.50 dividido 12.05 me da 0.96. Aquí es bajo, el riesgo es bajo. Y habíamos visto, ¿verdad? Que riesgo hay, alta rentabilidad. Pero riesgo bajo es también baja rentabilidad. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que mantener un equilibrio porque fíjense, si yo bajo mis costos fijos, muchas veces dentro de estos costos fijos podríamos incluir una asesoría legal, una asesoría financiera, una asesoría de mercadeo, por ejemplo, una asesoría en recursos humanos, digamos, de personal mejor calificado, ¿verdad? Entonces, estamos aplicando de que mucho de esto mejor lo quitamos, decimos, ¿verdad? Y entonces bajamos nuestros costos fijos, ¿verdad? Y inyectamos mejor en nuestra calidad del producto. ¿Qué efecto puede tener eso? A ver, ¿qué efecto puede tener ese cambio que estoy haciendo? ¿Te escucho? Si se está invirtiendo más en la calidad del producto, considero que son buenos, pero Pero no no, sé qué tan malo es bajar los costos fijos. porque imagínense, estamos en los costos fijos, ya mencionaron ustedes, ¿verdad? Que ahí costos fijos está, por ejemplo, el arrendamiento del edificio, pago de luz, agua, teléfono, ¿verdad? Incluyen dentro de eso la asesoría legal, financiera, o sea, elimino todo eso y trato la manera de disminuir mis costos fijos. Y entonces, ya lo vimos incluso en las dos películas anteriores, ¿verdad? Muchas veces estos costos fijos, ¿sí? Tienen un impacto también en nuestras ventas. Pues yo no puedo decir, ay, no saben que mejor quitemos costos fijos, pero muchas veces esos costos fijos tienen que ver también con la producción, ¿verdad? Imagínense, no tengo un asesor financiero, entonces nadie me lleva a mí el aspecto contable, ¿verdad? Ahí yo voy con una tablita llevando control, entonces posiblemente como no tengo experiencia, mis resultados no sean los mejores, ¿verdad? O por ejemplo, arrendamiento. ¿Verdad? No tengo un edificio de buenas calidades, una ubicación no adecuada, entonces todo eso también repercute. Entonces tenemos que evaluar, no podemos decir que podemos bajar al 100% mis costos fijos porque va a haber un efecto también, ¿verdad? Esto. Entonces, ¿para qué me sirve el apalancamiento financiero? Vamos con el financiero. Dice que el apalancamiento financiero puede darse en tres clasificaciones, que puede ser positivo cuando la rentabilidad financiera aumenta, puede ser negativo cuando la rentabilidad financiera disminuye, puede ser neutro cuando queda igual, o sea, no hay nada ni positivo ni negativo, y puede ser dinámica cuando cambia, no permanece estático.
¿verdad? En un periodo es positivo, el otro periodo es negativo, ¿verdad? O yo procuro irlo cambiando, también eso puede pasar. Entonces, veamos este tipo de clasificación de apalancamiento financiero. Entonces dice, en el apalancamiento financiero, se dice que el apalancamiento es positivo cuando los fondos provenientes de préstamos es productiva. Esto quiere decir que la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa es mayor. El rendimiento de los activos es mayor a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos por préstamo. Quiere decir que en el apalancamiento financiero, cuando yo presto, ¿verdad? Es positivo cuando esa productividad, ¿verdad? Es mucho mejor o mucho mayor, ¿verdad? Para poder obviamente solventar esa obligación que adquirí a través de la fuente de financiamiento. El apalancamiento negativo, dices, cuando la obtención de los fondos provenientes de préstamos es improductiva. Es decir, que cuando la tasa de rendimiento alcanza sobre los activos, la empresa es menor, fíjese, es menor el rendimiento de la tasa de interés por los fondos obtenidos en calidad de préstamo. Y el apalancamiento neutro es esta situación se presenta cuando la obtención de fondos provenientes de préstamos llega a un punto de indiferencia. O sea, quiere decir que si yo invertí 100, ¿verdad? Vamos a ver aquí. No me deja escribir esto. Imaginemos aquí. Yo invierto 100,000 y aumenta mi rentabilidad y vuelvo a ganar el doble, ¿verdad? Entonces, imagínense, de 100,000 yo lo duplico a 200,000. Ah, qué rico, ¿verdad? El doble. Entonces, me alcanza para pagar intereses sobre los 100,000, devuelvo los 100,000 si es posible, ¿verdad? Y ya me queda capital para trabajar. Ahora aquí, negativo, yo invertí 100,000, ¿verdad? A través de un préstamo que obtuve, pero mi resultado fue negativo. Es menor. Entonces, imaginemos que yo tuve una rentabilidad de, te diré, el 40. Entonces, ahí perdí 60. Y aquí me dice que si yo invertí 100,000, mis resultados fueron otros 100,000. O sea, ni gané ni perdí, ¿verdad? O sea, lo mismo. O sea, trabajé por puro placer, ¿verdad? Y luego el apalancamiento dinámico en la medida en que la empresa utiliza sus costos fijos por intereses financieros con la finalidad de maximizar los efectos de los cambios en la utilidad. Aquí hay efectos en los cambios, ¿verdad? En la utilidad operativa. Quiere decir que aquí puedo invertir un mes, me puede ir positivo, otro mes me puede ir negativo, otro mes positivo, luego negativo. O sea, que aquí hay una variedad. Pero yo puedo proponer, ¿verdad? Cómo manejar esos fondos. Lo vamos a ver con el caso práctico. Veamos el apalancamiento positivo. El apalancamiento, dice, se da cuando el rendimiento de la inversión es superior al costo de la deuda en que se ha incurrido. Por ejemplo, hacemos un crédito de 10,000 a un interés del 10%, pagando 1,000 de intereses, ¿verdad? Cuando esa inversión compramos acciones de Ecopetrol, que en el año nos da un rendimiento de 1,500. En este caso hemos tenido un rendimiento positivo, pues que hemos ganado 1,500, de los cuales pagamos los 1,000 que prestamos, ¿verdad? Estos 1,000 que prestamos de crédito, ¿sí? Como costo de crédito, por lo que tendremos un rendimiento neto positivo de 500. ¿Sí, verdad? Porque yo tenía estos 1,000 que pagar de intereses y todavía me quedó, ¿verdad? Algo positivo. Vamos a ver el siguiente. El apalancamiento negativo. Se da cuando el rendimiento de las inversiones realizadas en la deuda es inferior al costo de la deuda. Continuando con el ejemplo anterior, si las acciones de Ecopetrol solo nos rinden 800, estamos perdiendo 200, porque nosotros habíamos dicho que queríamos pagar 1,000. Ya perdí 200. Entonces, en otras palabras, el apalancamiento negativo presenta cuando la tasa de rendimiento de los activos es inferior a la tasa de interés que se paga por los pasivos, ¿verdad? Entonces, aquí va a la baja. Luego tenemos el apalancamiento neutro. Aquí, viendo el mismo caso anterior, ¿verdad? Entonces vimos que si pagamos la deuda 1,000
y en el rendimiento de las acciones que compramos suman 1,000 de los 1,000 que nosotros teníamos de inversión, ¿verdad? Esos 1,000 otra vez nos dan. Entonces, este resultado es neutro porque ni ganamos ni perdimos. Acá estamos un punto neutro o un punto de equilibrio. Y se recuerdan que lo habíamos visto en el punto de equilibrio en la gráfica, ¿verdad? Cuando decíamos que el punto de equilibrio estaba costos fijos, costos variables y las ventas. Entonces aquí estaba el punto de equilibrio. Pero dijimos que aquí en este punto de equilibrio, aquí estaban las pérdidas y aquí estaban las utilidades. O sea que el punto de equilibrio ni nos daba ganancia ni nos daba pérdida. Simplemente lo que nos estaba dando es que recuperamos el capital invertido. Pero ¿eso qué me sirve a mí si invertí 1,000 y vuelvo a ganar 1,000? O sea, mi trabajo lo regalé porque realmente sí recuperé mi capital, pero no tuve un beneficio. Por eso es tan importante mantener el punto de equilibrio. Yo tengo que saber que una vez baje mis ventas, en qué punto yo me encuentro cuando ya voy subiendo a la utilidad. Entonces lo mismo pasa con el apalancamiento. Entonces, ejemplo de apalancamiento financiero dinámico. La empresa X, Y, Z, tiene proyectado la obtención de una utilidad de operación para el siguiente año de 20 millones. También espera pagar intereses financieros por 10 millones. Entonces, ¿cuál será el cuadro de resultados para el efecto de apalancamiento financiero en niveles de utilidad de operación sobre la base de 20 millones? O sea, la base de aplicación va a ser 20 millones y del 50% más y del 50% menos. O sea, el nivel es de 10, 20 y 30 millones de quetzales. Si el capital social de esta empresa está dividido en 10,000 acciones. Entonces, veamos acá. Entonces, aquí vemos nosotros alta y baja, que era lo que les mencionaba, ¿verdad? Aquí estamos cuando va negativo, cuando va en positivo y cuando está en el punto neutro, ¿verdad? Que dijimos que en el neutro es ni gano ni pierdo, ¿verdad? Entonces, veamos. Acá yo puedo decir que, pues si yo tengo 10,000, 10 utilidades 10, intereses financieros 10, ¿verdad? Aquí yo, pues prácticamente la utilidad antes del impuesto, no hay nada, no tengo que pagar ISR, ¿no? Porque obviamente perdí, ¿verdad? Aquí tengo, por ejemplo, fíjense, pues tengo 20 de utilidad de operación, menos los intereses financieros, mi utilidad fue de 10, pagué impuesto, y entonces mi utilidad neta fue de 7.5. Pero si es más, por ejemplo, del 50%, yo tengo utilidad operativa de 20,000, de 30,000, de 30, no, 30,000 podría ser ahí, intereses financieros de 10, ¿verdad? Vean, los intereses son los mismos, ¿verdad? La utilidad antes del impuesto, pues obviamente va a ser de 20, pago mi impuesto y entonces me queda una utilidad del 15, ¿verdad? Entonces, aquí por eso le digo que el apalancamiento dinámico es cuando ya puede haber una variación y esto pues depende del uso o de las estrategias que yo haga para mejorar ese rendimiento. Y entonces, ¿para qué me sirve este apalancamiento total o combinado? Se define como el uso potencial de los costos fijos, tanto en los operativos, y lo habíamos visto porque era el combinado, ¿verdad? Tanto en los costos fijos operativos como en los financieros, para incrementar los efectos en los cambios de las ventas sobre las ganancias por acción de la empresa. Por lo tanto, el apalancamiento total es visto como un impacto total en los costos fijos, en la estructura operativa y en la estructura financiera, porque era la combinación de ambos. Entonces acá lo que nos estamos viendo nosotros es la fórmula, ¿verdad? Que del resultado que nos dé el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero, nosotros hacemos una combinación, ¿verdad? Vemos aquí el grado de apalancamiento total, el grado de apalancamiento operativo, que aplicamos la fórmula, y el grado de apalancamiento financiero. Entonces aplicamos la fórmula, entonces ya con el resultado de esos dos, nosotros podemos sacar el apalancamiento total. La interpretación para cada punto de incremento en las ventas a partir de 18,000 unidades de producción, la utilidad por acción se incrementa en 2.4. También es un indicador del porcentaje máximo en caída también en las ventas. O sea que también si sale negativo, nos está dando el porcentaje de caída en ventas. Y si nos da positivo, el porcentaje de utilidades.
Muy bien. Entonces, recordemos que el segundo parcial, y ya les mencioné cómo lo vamos a trabajar, ¿verdad? Y que debemos nosotros, pues, mandar nuestro examen en un documento en PDF, copiando, ¿verdad? Del Excel, el cuadro que trabajamos, lo marcamos, le damos copiar y luego lo pegamos en el documento Word con pegado especial, formato mejorado. Como se los mostré ahí en el chat, les mandé la imagen de cómo hacen el procedimiento para poderlo enviar. Recordemos que como el día de mañana no nos vamos a ver, aprovechemos a hacer las actividades que están pendientes porque ya en el caso de la sección BC tienen evaluación el 25 de septiembre. Por lo tanto, el 18 de septiembre ya no hay clase del segundo módulo, sino es clase del tercer módulo. Esta es la última clase que tenemos de contenido del módulo 2. Con eso estamos cerrando el contenido del módulo 2. Muy bien, chicos, entonces ahora dejo preguntas. Les escucho. ¿Hay alguna duda? No, licenciada. No, licenciada. Creo que no. Entonces recordemos, aquí tenemos ya los datos para poder repasar. Hoy este es el último, como les dije, el último contenido del módulo 2. La otra semana empezamos un nuevo contenido del módulo 3. En el módulo 3 vamos a hacer una actividad en equipo, vamos a hacer una investigación y una presentación en los últimos 2 sábados, no estoy mal, está programada la exposición. Así que los primeros 3 sábados yo estaré explicando un tema que va a ser el flujo efectivo. Y luego ya se quedan ustedes exponiendo, ¿verdad? Y luego ya pues el examen final. Eso sería todo, chicos. Entonces, si hay alguien que tenga alguna duda de su nota o alguna situación, pues que me lo haga saber.